Dejé mi copa en la mesa, me puse de pie y saqué un sobre de mi saco y nadie volvió a reír. En la cena de mi 63º cumpleaños, mi propia familia había levantado sus copas, mirándome con una burla helada que les deformaba el rostro mientras Valentina, mi nora, pronunciaba aquellas palabras malditas: «Brindemos por el último año del viejo antes del asilo». La carcajada de mi hijo Javier resonó en las paredes de aquel comedor señorial en Sevilla, una risa hueca que terminó de despedazar 32 años de recuerdos compartidos. Permanecí inmóvil, sintiendo cómo el frío del acero de mi pluma fuente se clavaba en mis dedos a través de la tela de mi chaqueta, mientras miraba fijamente el fondo dorado del vino que ya no iba a probar. Aquella no era la mesa de una familia celebrando la vida de su patriarca, era un nido de buitres, esperando que el cuerpo terminara de enfriarse para repartirse las pocas vigas de un imperio que yo había tardado una vida entera en cimentar. Mi nombre es Alejandro Ortega. Tengo 63 años recién cumplidos y he pasado las últimas 4 décadas de mi existencia trabajando como arquitecto senior y calculista de estructuras en la Comunidad de Andalucía. He diseñado puentes que cruzan el Guadalquivir. He restaurado fachadas históricas que hoy los turistas fotografían sin saber que debajo de la piedra caliza está mi firma, y he acumulado tierras agrícolas en las afueras de la ciudad a base de jornadas que empezaban cuando las farolas aún estaban encendidas. Mis manos no son las manos de un hombre de despacho que solo firma planos con guantes de seda. Tienen callos antiguos de cuando bajaba a las zanjas a revisar la densidad del hormigón, de cuando discutía con los capataces bajo el sol inclemente del verano sevillano, porque un pilar torcido de 1 milímetro significaba el colapso de un edificio entero. Siempre creí que la arquitectura consistía en eso, en prever las cargas, en calcular las tensiones mecánicas, en asegurarse de que el suelo fuera capaz de soportar el peso de los años. Qué estúpido fui al no aplicar esa misma mecánica de suelos a las personas que permitía sentarse a mi propia mesa. La velada había comenzado a las 8 de la tarde, bajo una llovizna fina que golpeaba los ventanales de mi residencia en el barrio de Los Remedios. Yo mismo había bajado a la bodega particular para seleccionar 3 botellas de un vino de La Rioja que guardaba para las ocasiones solemnes, pensando que llegar a los 63 años con salud y con un patrimonio limpio era un motivo legítimo para dar gracias a la vida. La mantelería de hilo, los candelabros de plata heredados de mis padres y la vajilla de porcelana daban al comedor un aire de solemnidad protectora. Cuando Javier cruzó la puerta de la entrada, luciendo ese traje de diseñador italiano que yo mismo le había pagado el mes pasado para su última junta corporativa, sentí una oleada de orgullo que me nubló el juicio por completo. Él es mi único hijo, un ingeniero civil de 32 años al que eduqué en los mejores colegios de Madrid, un muchacho al que le entregué un coche de alta gama el día que defendió su proyecto de fin de carrera porque quería que saliera al mundo real sin las carencias con las que yo había empezado. A su lado caminaba Valentina Rubio, su esposa desde hacía 4 años. Valentina trabaja como arquitecta en la firma donde yo solía ser el socio principal, un puesto que consiguió no por la brillantez de sus planos, sino porque Javier me suplicó de rodillas que le diera una oportunidad para que pudieran empezar a pagar la entrada de su propia vivienda. Ella siempre había tenido una actitud impecable en las reuniones formais, una cortesía ensayada que se manifestaba en sonrisas milimétricas y elogios oportunos hacia mi trayectoria profesional. Esta noche, sin embargo, el ambiente dentro de la casa se sentía extrañamente cargado, como el aire denso que precede a las tormentas eléctricas en los campos del sur. Valentina llevaba un vestido oscuro y sostenía una copa de cristal con una delicadeza que ahora me resulta puramente teatral, mientras intercambiaba miradas rápidas y cómplices con Javier cada vez que yo me giraba para servir los aperitivos. Me senté en la cabecera de la mesa, observando las velas encendidas que proyectaban sombras alargadas sobre las paredes de la estancia. A la derecha de mi hijo se encontraba vacío el espacio que solía ocupar mi difunta esposa, un vacío que se sentía más profundo en fechas como esta.
Javier comenzó a hablar sobre las complejidades de su última obra en la periferia de Sevilla, quejándose del precio del acero estructural y de las exigencias del ayuntamiento, usando palabras técnicas que yo le había enseñado cuando apenas era un niño que jugaba con maquetas de plástico en el suelo de mi estudio. Yo lo escuchaba en silencio, dándole pequeños sorbos a mi agua, notando que su pierna derecha no dejaba de balancearse bajo el mantel, un tic nervioso que Javier manifestaba desde la adolescencia cada vez que ocultaba un suspenso escolar o una travesura grave. Valentina intervino en la conversación, desviando el tema con una soltura gélida hacia mi salud, preguntándome si no me sentía cansado de vivir solo en una propiedad tan grande, si los dolores de la espalda no se hacían insoportables durante las noches de invierno. «La casa está perfecta, Valentina», respondí, manteniendo el tono de mi voz calmado y pausado, el mismo registro que usaba con los inspectores municipales cuando intentaban ponerme trabas en un proyecto de construcción. Cada rincón de estas paredes fue calculado por mí para durar 3 generaciones. El silencio no me molesta. Me permite pensar con claridad. Minora soltó una pequeña risa, un sonido seco que chocó contra la porcelana de los platos, y miró de reojo a Javier, quien inmediatamente bajó la vista hacia su cubierto, incapaz de sostener mi mirada durante más de 2 segundos continuos. Fue en ese preciso instante cuando la tensión latente se convirtió en una agresión abierta. Valentina levantó su copa de Rioja, la luz de las velas reflejándose en el líquido rojo como si fuera sangre fresca, y miró a los 3 invitados que habíamos convocado para la cena, antiguos colegas de mi despacho, que se removieron incómodos en sus asientos al percibir el cambio de temperatura en la habitación. «Bueno, ya que estamos todos reunidos para celebrar que Alejandro sigue aquí», comenzó Valentina, alzando el brazo con una lentitud calculada que hizo que el silencio se apoderara por completo del comedor. «Quiero proponer un brindis especial, un brindis por este día tan señalado, por el último año libre del viejo antes de que lo acomodemos en el asilo privado de la sierra». Sus ojos fijos en los míos no mostraban una pizca de arrepentimiento, sino la frialdad absoluta de quien cree que ya ha ganado la partida antes de que el adversario mueva su primera pieza. «Javier, mi propia sangre, el niño que cargué en mis hombros por los olivares de la Andalucía, levantó su copa también, soltando esa risa floja y cobarde que delataba el tamaño de su sumisión ante la mujer que compartía su cama. Los invitados se quedaron de piedra, las copas a medio camino, mirando al suelo o fingiendo revisar sus teléfonos para no ser testigos de la humillación pública que se estaba ejecutando en la cabecera de la mesa. El silencio que siguió a las risas de Minora y mi hijo no fue un silencio ordinario, fue el silencio de una demolición interna. Podía escuchar el tic-tac mecánico del reloj de péndulo en el vestíbulo, el sonido de la llovizna golpeando contra los cristales exteriores y mi propia respiración, lenta y profunda, estabilizándose en mi pecho como el hormigón cuando fragua bajo el agua. No grité, no arrojé el vino a sus caras de satisfacción burguesa, ni permití que un solo músculo de mi rostro delatara el dolor punzante que me atravesaba el esternón al ver la vileza de mi descendencia. Un hombre joven habría saltado de la silla, destrozando la vajilla y maldiciendo los nombres de los traidores. Un lobo viejo, sin embargo, sabe que la ira caliente solo sirve para nublar la puntería. Yo soy un constructor, y los constructores desarmamos las estructuras defectuosas viga por viga, ladrillo por ladrillo, hasta que la fachada colapsa sobre los cimientos podridos. Dejé mi copa de cristal sobre la madera maciza de la mesa con un golpe seco que resonó nítido, cortando en seco el último rastro de la risa de Javier. El eco metálico del cristal contra la caoba pareció congelar el aire del comedor. Me puse de pie lentamente, estirando la espalda hasta alcanzar mi estatura completa, permitiendo que la sombra de mi figura se proyectara sobre los platos de mi hijo y Minora. Introduje la mano derecha en el bolsillo interior de mi saco de lana gris y saqué un sobre alargado de color crema, un sobre grueso que no contenía felicitaciones de cumpleaños ni cheques de regalo. Lo coloqué con extrema deliberación justo en el centro de la mesa, sobre el mantel blanco, exactamente entre la copa de Javier y el plato de Valentina.
Nadie volvió a reír. La sonrisa de Valentina se extinguió en sus labios como una cerilla mojada, y el rostro de mi hijo pasó instantáneamente del rubor de la burla a una palidez cerosa que empezó a cubrirle las mejillas. «Habéis calculado muy mal las cargas de este edificio, Javier», dije, manteniendo mi voz en un registro bajo, plano y desprovisto de cualquier emoción. Una voz de piedra que llenó cada rincón del comedor sin necesidad de elevar el volumen. ¿Crees que porque mis manos están viejas y llenas de callos, mi mente se ha vuelto tan blanda como el lodo de las marismas? ¿Crees que este sobre contiene mi rendición? Miré fijamente a Valentina, cuyos dedos ahora se aferraban al borde de la mesa, con una tensión que hacía temblar los anillos caros que yo mismo le había financiado. Ninguno de los dos se atrevió a tocar el papel que descansaba entre ellos, mirándolo como si fuera una carga de dinamita con la mecha encendida en mitad del banquete. Los invitados se mantuvieron inmóviles, conteniendo el aliento, dándose cuenta de que la fiesta de cumpleaños había terminado y que el juicio final de Alejandro Ortega acababa de comenzar en directo. Javier extendió los dedos temblorosos hacia el borde del sobre color crema, pero antes de que sus yemas rozaran el papel, retiró la mano de golpe, como si la superficie quemara. El crujido de su silla de nogal contra el suelo pulido del comedor rompió la rigidez del ambiente, mientras Valentina entornaba los ojos intentando recomponer esa máscara de superioridad corporativa que tanto practicaba frente al espejo de su vestidor. Yo permanecía inmóvil, con el peso de mi cuerpo distribuido firmemente sobre mis dos piernas, sintiendo la solidez del suelo bajo mis botas, un suelo que yo mismo había mandado nivelar con tiralíneas cuando compramos este terreno a finales de los años 90. Los rostros de los tres comensales invitados, viejos contratistas de la Delegación de Obras Públicas de Andalucía, se mantenían fijos en sus platos de porcelana, sumidos en un mutismo absoluto que delataba la incomodidad de presenciar cómo la estructura de una estirpe se resquebrajaba en directo. No vas a abrirlo en este momento, Javier, porque sé perfectamente que no tienes el valor de mirar los cimientos de tu propia estafa delante de los hombres que te vieron empezar como ayudante de topógrafo, pronuncié, dejando que cada sílaba saliera cargada con el peso denso del hormigón, cuando fragua a la sombra. Mi hijo tragó saliva, y el movimiento brusco de su nuez de Adán fue el único indicio de que mis palabras habían impactado en el centro de su orgullo herido. Valentina, recuperando parte del tono agudo que utilizaba para reprender a los delineantes novatos en el estudio de arquitectura, cruzó los brazos sobre el pecho y me lanzó una mirada que pretendía ser de lástima, aunque el temblor imperceptible de su barbilla la delataba por completo. Alejandro, por favor, no montes uno de tus habituales espectáculos de viejo autoritario el día de tu cumpleaños, siseó ella, intentando buscar la complicidad de los invitados con un gesto rápido de la cabeza, pero nadie la respaldó. Todos aquí sabemos que estás cansado, que la gestión de las fincas agrícolas te supera y que la edad te está haciendo ver fantasmas donde solo hay preocupación familiar por tu bienestar futuro. Escuché la infamia de su argumento, sin alterar las pulsaciones de mi pecho, recordando el diseño de resistencia de los materiales que tanto defendí en los congresos de Madrid. Cuanto más dura es la presión externa, más compacta debe ser la respuesta de la viga maestra. Aquel ataque directo no era más que el síntoma visible de una podredumbre que se había estado gestando durante los últimos 4 años, desde el mismo instante en que Javier me presentó a Valentina Rubio en una recepción del Colegio de Arquitectos de Sevilla. Ella se había presentado como una especialista en estructuras contemporáneas, una joven ambiciosa, nacida en una familia venida a menos de la provincia de Badajoz, que buscaba desesperadamente abrirse camino en los despachos más influyentes de la capital andaluza. Javier, con esa debilidad de carácter que siempre intenté corregir a base de disciplina y horas de pie a pie de obra, se deslumbró de inmediato por la labia rápida y los trajes entallados de una mujer que medía cada palabra en función del beneficio patrimonial que pudiera extraer de su interlocutor. A los 6 meses de conocerla, mi hijo vino a mi despacho de la calle Betis, sudando a mares a través de su camisa azul,
para pedirme que la incorporara al equipo de diseño con un sueldo que superaba con creces la media del sector para una profesional sin apenas 3 proyectos ejecutados en su currículum. Recuerdo perfectamente aquella tarde de mayo. El sol entraba de costado por el ventanal que da al río Guadalquivir, calentando los planos de ordenación urbana que yo estaba revisando con mis viejos anteojos de lectura. Papá, ella tiene una visión moderna que nos hace falta. Necesitas delegar el peso de la firma en las nuevas generaciones, me había dicho Javier, balanceando la pierna derecha con ese tic nervioso que hoy volvía a manifestar bajo la mesa de cumpleaños. Yo accedí, no por la valía de los argumentos de mi muchacho, sino porque la memoria de mi difunta esposa seguía pesando en mis decisiones. Ella siempre me hizo prometer que nunca dejaría a Javier desamparado ante las dificultades del mercado laboral. Durante el primer año, Valentina se comportó como una empleada modélica, absorbiendo cada detalle de la contabilidad de la empresa, revisando los contratos de arrendamiento de nuestras fincas de olivos y ganándose la confianza de los empleados del área administrativa con una amabilidad exagerada que ahora comprendo que era puramente instrumental. Se casaron en la iglesia de Santa Ana, en una ceremonia que costó 80.000 euros, una factura que pagué íntegramente de mi bolsillo de ahorro porque quería que mi único heredero tuviera la boda que su posición merecía. Valentina insistió en que el banquete se celebrara en un cortijo exclusivo de las afueras, un lugar donde se reunió toda la burguesía local y los directores de las sucursales bancarias con las que mi constructora llevaba operando desde los años 80. En las fotografías de aquel día, que todavía cuelgan en el pasillo de esta casa, mi nora sonreía sosteniendo mi brazo con una devoción que parecía inquebrantable, una puesta en escena perfecta para asegurar el flujo de los fondos. Poco después de la luna de miel, los sutiles cambios estructurales comenzaron a manifestarse en el comportamiento de la pareja. Javier dejó de acudir a las fincas agrícolas a supervisar la recolección de la aceituna, alegando que el trabajo de campo era obsoleto y que un ingeniero de su nivel debía centrarse en la especulación inmobiliaria en las grandes urbes como Madrid o Marbella. Valentina, por su parte, empezó a sugerir reformas en la estructura societaria de mi firma, insistiendo en que debíamos diversificar el capital hacia fondos de inversión de alta volatilidad y abrir cuentas no declaradas en el extranjero para optimizar la carga fiscal, términos técnicos que utilizaba con una soltura que me hizo encender las primeras alarmas de sospecha. Yo me negué en redondo, manteniendo la política de solvencia tradicional que nos había mantenido a flote durante todas las crisis económicas. Dinero en el Banco de España, tierras con escrituras limpias en Andalucía y nada de deudas con prestamistas privados. Esa negativa mía fue el detonante para que Valentina cambiara de estrategia y empezara a minar la autoridad de mi hijo, convenciéndolo de que su viejo era un obstáculo insalvable para su crecimiento financiero, un anciano terco que se aferraba al control de los euros simplemente por egoísmo senil. Javier, carente de la espina dorsal necesaria para defender el apellido que le había dado todo, comenzó a transformarse en un satélite de las ambiciones de su esposa, repitiendo sus argumentos en cada almuerzo dominical, mirándome con un resentimiento sordo que se filtraba a través de sus silencios prolongados. Llegaron a pedirme un préstamo de 200.000 euros para un supuesto desarrollo residencial en la Costa del Sol, un proyecto del que nunca me mostraron un plano técnico fidedigno ni un estudio de viabilidad económica avisado por el colegio oficial. Cuando les denegué el capital, Valentina no volvió a pisar esta casa en 3 meses, dejando que Javier acudiera solo a las visitas familiares con el rostro demacrado y excusas mal hiladas sobre la salud de su cónyuge. Miradlos bien, señores. Continué extendiendo el brazo izquierdo hacia las carpetas y los documentos impresos que asomaban levemente por los bordes del sobre de color crema, rompiendo definitivamente el monólogo defensivo de mi nora. Esta mujer que habla de mi cansancio es la misma que la semana pasada estuvo revisando el registro de la propiedad de Sevilla para comprobar cuántas de mis hectáreas de olivar no estaban sujetas a cargas hipotecarias. El silencio del comedor se volvió tan denso
que la respiración asmática de uno de los contratistas invitados parecía un fuelle viejo rompiendo el aire de la estancia. Javier se llevó la mano derecha al cuello de la camisa, desabrochándose el primer botón con un movimiento desesperado, mientras buscaba el auxilio de Valentina con unos ojos desencajados por el pánico latente. Valentina, dándose cuenta de que la estrategia del desprecio ya no tenía sustentación mecánica, se inclinó hacia adelante sobre la mesa, apoyando los dos antebrazos sobre el mantel blanco con una agresividad felina que despojó a su rostro de cualquier rastro de elegancia. «No tienes nada contra nosotros, Alejandro. Eres solo un anciano desconfiado que se pasa las tardes controlando los extractos bancarios porque no tiene nada más que hacer con su vida desierta», escupió ella, con una voz que había perdido todo el barniz de la sofisticación sevillana. «Javier es el director de operaciones de la firma y tiene derecho legal a gestionar los movimientos del patrimonio familiar. Si hemos tomado decisiones, ha sido para salvar el negocio que tú estás dejando morir por tu inactividad. El negocio no está muriendo, Valentina. Lo estáis desvalijando», repliqué, manteniendo la compostura fija, con la espalda recta pegada al respaldo de mi silla, sintiendo el peso de la verdad como una armadura de hormigón armado. Saqué del bolsillo exterior de mi saco mi viejo bolígrafo de oro, el mismo que utilicé para firmar la entrega del puente del Alamillo, y di 2 golpes firmes sobre el sobre de color crema, un sonido seco que resonó como el veredicto de un tribunal en un salón vacío. Javier sabe perfectamente que su firma de director de operaciones no tiene validez legal para movimientos que superen los 10.000 euros sin la ratificación firmada del presidente del Consejo, que sigo siendo yo, por mucho que os duela ver este cabello canoso en la cabecera de la mesa. Javier se tapó la boca con los dedos de la mano izquierda, apoyando el codo sobre el mantel, y un gemido sordo se escapó de su garganta, un sonido patético que delataba el desmoronamiento total de su seguridad artificial. Recordé entonces los meses en que su madre pasaba las tardes enseñándole los números en el gran escritorio de caoba de la planta de arriba, diciéndole que un Ortega nunca mentía porque el peso de la mentira terminaba por hundir la estructura más sólida del mundo. Qué lejano quedaba aquel niño de este ingeniero cobarde que había permitido que una advenediza trazara el plano para desterrar a su propio progenitor de la casa donde había nacido y crecido. Tu madre te enseñó a calcular estructuras, Javier, pero nunca aprendiste a calcular las consecuencias de la codicia ajena, añadí, fijando mis ojos directamente en las pupilas dilatadas de mi hijo, obligándolo a levantar la cabeza por primera vez en toda la noche. ¿Crees que el dinero que ha estado saliendo de las cuentas de la constructora durante los últimos 18 meses se ha evaporado sin dejar rastro en las pantallas de los auditores de Sevilla? ¿Crees que este viejo arquitecto solo sabe usar el compás y la escuadra de madera? Valentina extendió la mano derecha de forma súbita, atrapando el sobre color crema con un zarpazo rápido, dispuesta a romper el papel antes de que los invitados pudieran ver el contenido. Pero yo fui más rápido. Apoyé la palma de mi mano derecha sobre la superficie del sobre con una firmeza de cantero, inmovilizando los dedos de mi nora contra la madera maciza de la mesa, obligándola a sostener la tensión física del encuentro. La luz de las velas tembló debido al movimiento brusco del aire, proyectando formas distorsionadas sobre el papel donde se leía un sello oficial de la Fiscalía de Sevilla, un detalle que Valentina captó de inmediato y que hizo que su rostro pasara de la furia al terror absoluto. Javier apartó la mirada de forma violenta, dejando caer los brazos sobre sus muslos mientras un sudor frío le empapaba las sienes, justo cuando el timbre del teléfono fijo ubicado en la esquina del comedor comenzó a repicar con una insistencia estridente. Nadie se movió para contestar. El sonido metálico chocaba contra los azulejos andaluces del zócalo, quebrando el murmullo de la lluvia exterior y agudizando la rigidez de los comensales que continuaban atrapados en la escena. Yo retiré mi mano del sobre con una parsimonia estudiada, permitiendo que Valentina apartara los dedos como se aparta a un animal herido, mientras las velas consumidas a la mitad
dejaban caer pesadas gotas de cera sobre la plata del candelabro. La primera ruptura real en la armadura de mi ignorancia no había ocurrido esta noche, sino exactamente 7 días atrás, una tarde calurosa de martes en la que el sol de poniente teñía de un rojo espeso los archivadores de madera de mi estudio privado. Javier se había presentado en la casa sin avisar, cruzando el umbral con una prisa inusual que de inmediato me hizo desviar la vista de los presupuestos de conservación que estaba revisando. No traía planos ni muestras de materiales. En sus manos portaba una carpeta de piel sintética negra, un objeto demasiado rígido que sostenía contra su pecho con una desesperación que intentaba camuflar bajo una sonrisa forzada de cortesía filial. «Papá, he estado hablando con el asesor legal de la delegación de Sevilla y creemos que va siendo hora de organizar los papeles de previsión médica», me había dicho, sentándose en el borde del sillón de cuero sin desabrocharse la chaqueta de vestir. «La gestión de las tierras y la constructora exige un ritmo que ya no es el adecuado para tu espalda. Si firmamos esta procuración de representación absoluta, Valentina y yo podremos encargarnos de los trámites pesados en el ayuntamiento sin que tengas que desplazarte en mitad del invierno». Yo lo miré por encima de mis anteojos de lectura, notando cómo sus dedos tamborileaban contra el cuero del apoyabrazos, repitiendo el mismo patrón nervioso que manifestaba cuando era un colegial que ocultaba una falta grave. Negué con la cabeza, con una lentitud que a Javier pareció causarle un impacto físico visible en la mandíbula. «Mis facultades para la firma de documentos societarios y la administración de fincas siguen tan sólidas como los pilares que vertimos en el puente de la Barqueta», respondí, cerrando la carpeta de los presupuestos con un sonido seco que puso fin al intento de persuasión. «No firmo papeles en blanco ni procuraciones que cedan la titularidad de las decisiones maestras de mi vida a terceras personas, Javier. El apellido Ortega se mantiene al frente de la gestión hasta el último aliento». Mi hijo no insistió. Guardó el documento con una celeridad sospechosa, pronunció una disculpa atropellada y abandonó la residencia en menos de 5 minutos, dejándome a solas con un presentimiento amargo que empezó a descender por mi garganta como el sabor del aceite rancio. Fue en ese preciso instante cuando decidí desarmar la rutina de mi confianza y mirar hacia el pasado reciente con la lupa de un inspector de estructuras que busca la grieta inicial tras un sismo silencioso. Empecé a encajar los detalles que mis ojos de padre habían decidido ignorar durante los últimos 6 meses, por pura comodidad afectiva o por el simple deseo de mantener la paz conyugal de mi descendencia. Recordé las tardes de los domingos en las que Valentina se apartaba hacia el fondo del porche para mantener conversaciones telefónicas en voz baja, cortando la comunicación en seco cada vez que mis botas crujían sobre las losas de piedra del jardín. Recordé cómo los extractos trimestrales de la caja de seguridad de la Oficina Central de Sevilla habían empezado a llegar con retraso, justificando la secretaria que se trataba de errores en el servidor informático de la entidad bancaria, una excusa que yo había aceptado sin realizar una llamada de comprobación. Incluso reviví la tensión de un almuerzo en el que Javier había evitado comentar los resultados de la campaña de recogida de la aceituna, desviando las preguntas hacia las supuestas bondades de la especulación de fincas en Madrid, con un nerviosismo que hacía temblar los cubiertos en su mano. Fui directo al archivador metálico, donde guardaba las escrituras notariales de las propiedades agrícolas de la provincia, un mueble de acero con doble cerradura que permanecía en el fondo de mi despacho doméstico. Mis manos, que han sostenido toneladas de planos y herramientas pesadas, sintieron una vibración extraña al introducir la llave maestra en el tambor de bronce. Al abrir el cajón principal, noté que la disposición de los expedientes de las hectáreas, ubicadas en las afueras de la capital andaluza, había sido alterada. Los separadores de cartón azul estaban doblados hacia adentro y faltaba el folio original del testamento modificado que yo había redactado tras el fallecimiento de mi esposa. «¿Buscabas esto en mi despacho de los remedios el mes pasado, Valentina?», pregunté, rompiendo de golpe la rigidez del comedor mientras señalaba las copias notariales certificadas que asomaban por el borde del sobre color crema.
atrayendo la atención de los 3 contratistas invitados que continuaban inmóviles en la mesa. Minora no respondió. El color rojo de su lápiz de labios contrastaba de forma grotesca con la palidez que se había apoderado del contorno de sus ojos, mientras su respiración se volvía tan superficial que apenas lograba inflar la tela de su vestido oscuro. Javier se apoyó contra el respaldo de la silla, tapándose los ojos con la palma de la mano derecha, dejando escapar un suspiro largo que sonó a derrota anticipada en mitad de la noche de mi cumpleaños. «Papá, por favor, los invitados no tienen por qué presenciar los pormenores de una discusión de contabilidad interna», balbuceó con un hilo de voz que carecía por completo de la autoridad que pretendía ostentar en las juntas de la constructora. «Es una cuestión puramente técnica que se puede solucionar mañana a primera hora en las oficinas del centro, sin necesidad de arruinar la cena con sospechas que no tienen fundamento real. Los pormenores de los que hablas, Javier, incluyen la falsificación caligráfica de mi firma en 3 documentos de solicitud de crédito hipotecario ante la delegación bancaria de la Avenida de la Constitución», respondí, golpeando la madera con el índice de mi mano derecha, un golpe pausado que sonaba como la caída de un mazo de demolición sobre el mármol. «No estamos discutiendo un error de partida doble en el balance del trimestre. Estamos destapando la estructura de un fraude patrimonial diseñado en la intimidad de vuestro dormitorio para dejar a este viejo arquitecto sin el suelo que pisa». Valentina enderezó el torso con una brusquedad que hizo tintinear los cubiertos de plata contra la porcelana de su plato, clavando sus pupilas oscuras en las mías con un odio que ya no necesitaba el camuflaje de las buenas maneras sevillanas. «¿Crees que el mundo sigue funcionando con tus reglas de los años 80, Alejandro, donde un patriarca controlaba cada peseta desde su sillón de cuero mientras los demás esperaban las migajas de su herencia?» Escupió con una agresividad que hizo que uno de los contratistas invitados carraspeara, buscando una excusa para levantarse de la mesa. «Javier ha dedicado su juventud a mantener a flote tu constructora mientras tú te dedicabas a pasear por los olivares. Si hemos buscado liquidez a través de los activos de la familia, ha sido para financiar el crecimiento que tu terca frugalidad nos impedía alcanzar. La liquidez de la que hablas, Valentina, no fue a parar a ninguna compra de maquinaria pesada, ni a la adquisición de suelo edificable para la firma», repliqué, manteniendo mi columna recta, sintiendo el peso denso del hormigón en mi voz que cortaba cualquier intento de justificación corporativa. Saqué del sobre crema un extracto bancario con el membrete oficial impreso en tinta negra y lo deslicé sobre el mantel, deteniéndolo justo frente al plato de mi hijo, revelando una serie de transferencias de capital que sumaban miles de euros dirigidas a un destinatario que nada tenía que ver con la arquitectura de Andalucía. Javier bajó la mano de su rostro, miró el papel y un temblor violento se apoderó de sus comisuras labiales, mientras sus ojos se abrían con un pánico tan puro que pareció encogerse dentro de su traje italiano de diseño. Valentina se inclinó para leer el nombre impreso en la línea de beneficiario y por primera vez en toda la velada, un sonido de incredulidad se escapó de sus labios, un jadeo seco que congeló sus dedos sobre el cristal de su copa. El documento reflejaba que el dinero desviado de las cuentas de mi constructora no estaba en un paraíso fiscal ni en un fondo de inversión inmobiliario en Marbella, sino en la cuenta personal de un prestamista privado con sede en el centro de Madrid, con anotaciones que incluían referencias directas a deudas vencidas acumuladas en salones de juego de la capital. «Ese no es el fondo de la Costa del Sol, Javier», susurró Valentina, volviéndose hacia mi hijo con una lentitud que infundía más terror que sus gritos anteriores, mientras sus uñas se clavaban en el brazo del traje de su esposo con una fuerza desesperada. «Me dijiste que las firmas que falsificamos eran para el enganche de los terrenos residenciales de la playa. Me juraste que el capital estaba retenido en una cuenta de garantía en Málaga hasta que el ayuntamiento aprobara el plan de urbanismo». Javier no respondió. Comenzó a sollozar en silencio, dejando que las lágrimas corrieran por sus mejillas cerosas, confirmando con su mutismo que la traición no solo iba dirigida contra su progenitor,
sino que guardaba una capa interna de engaño que Valentina acababa de descubrir en mitad del comedor de mi cumpleaños. El crujido violento de la porcelana rompió la inmovilidad del comedor cuando Valentina retiró el brazo con tal brusquidez que su copa de vino terminó por volcarse, derramando un río de líquido espeso y púrpura sobre el mantel blanco de hilo. Las gotas comenzaron a expandirse con rapidez, tiñendo las copias notariales que yo mismo había colocado sobre la caoba, mientras Javier se encogía en su asiento, ocultando las manos entre las rodillas, como un colegial atrapado en la peor de las faltas. Los tres contratistas sentados a la mesa se miraron entre sí, carraspeando con incomodidad antes de que uno de ellos, el viejo Manuel, hiciera un ademán de apartar su silla para marcharse de la estancia. Pero mi mirada fija lo contuvo en el sitio. «Mírame cuando te estoy hablando, Javier», exclamó Valentina, con una voz estridente que había perdido todo el barniz de la sofisticación andaluza, clavando sus uñas directamente en la madera para no abalanzarse sobre su esposo. «¿De qué deudas en los salones de Madrid me estás hablando? ¿Dónde están los 200.000 euros que retiramos con las firmas modificadas de la constructora el mes pasado?» Mi hijo no emitió una sola palabra. Se limitó a emitir un quejido ahogado, dejando que la saliva se le secara en los labios secos, mientras contemplaba fijamente la mancha de vino que avanzaba hacia su plato. El origen exacto de este desastre se había materializado 3 días antes de la cena de mi cumpleaños, bajo el cielo gris plomizo de una tarde de jueves en Sevilla. Yo había decidido acudir sin previo aviso a las oficinas centrales de la constructora, situadas en una de las calles señoriales que comunican con la Plaza de Cuba, con el único propósito de confrontar a Javier sobre los retrasos en las auditorías internas de las fincas agrícolas. Al cruzar el umbral del pasillo principal, donde las alfombras amortiguaban el sonido de mis botas, percibí un murmullo tenso que provenía directamente de la sala de juntas del fondo, una estancia con mamparas de cristal translúcido que amortiguaban las voces, pero no la agresividad del tono. Me pegué de costado contra la pared de madera de roble, manteniendo la respiración contenida, sintiendo el frío del picaporte de bronce en la palma de mi mano, mientras la voz de Valentina atravesaba la ranura de la doble puerta con una nitidez absoluta. «Tu padre es un obstáculo insalvable para la liquidación de las fincas de olivos, Javier», decía ella, con una frialdad corporativa que me heló la sangre en las venas. «El director médico de la clínica privada de la Sierra ya tiene preparados los informes de evaluación cognitiva. Solo necesitamos que firme el documento de la Procuración General este fin de semana durante el banquete de su cumpleaños para trasladarlo de inmediato al centro sin levantar sospechas en el vecindario». «Es mi padre, Valentina. No sé si tenga el valor de llevar a cabo el confinamiento tan rápido», había respondido Javier, con un tono titubeante y desprovisto de cualquier vestigio de virilidad que me provocó un vacío insoportable en el estómago. Él construyó este despacho con sus propias manos, conoce cada movimiento contable del banco, y si se da cuenta de las modificaciones caligráficas antes de la firma del notario, la Fiscalía de Sevilla intervendrá a las cuentas de la constructora de inmediato. La respuesta de Minora fue una risa corta, despectiva, un sonido seco que se clavó en mi pecho como un cincel de cantero en la piedra caliza. «Tu cobardía nos va a mandar a la miseria antes de que acabe el invierno, Javier. El procurador de los salones de Madrid ya ha enviado la última notificación de embargo sobre las participaciones de la sociedad, y si no presentamos las escrituras de las tierras de la Andalucía como garantía hipotecaria el lunes a primera hora, los acreedores privados desmantelarán esta firma pilar por pilar». Me quedé paralizado en mitad del pasillo de la oficina, contemplando el logotipo de bronce de la constructora Ortega que decoraba la pared del vestíbulo, sintiendo cómo el mundo que había edificado con jornadas de 18 horas se transformaba en un escenario de traición biológica. Mi propio hijo, la prolongación de mi apellido, estaba midiendo la velocidad de mi envejecimiento para encerrarme entre 4 paredes de un asilo mientras su esposa liquidaba el patrimonio de los Olivos para saldar las deudas acumuladas en las noches de juego de la capital. No irrumpí en la sala de juntas en aquel instante,
Di media vuelta con pasos felinos, regresé a mi vehículo y llamé desde mi teléfono móvil a la única persona capaz de levantar un muro de contención legal antes de que el hormigón de la infamia terminara de fraguar sobre mi cabeza. Tu plan de confinamiento médico era perfecto, Valentina, pero olvidaste un detalle técnico fundamental en la mecánica de las estructuras, pronuncié, retomando la palabra en el comedor de mi cumpleaños, mientras extendía sobre el mantel manchado una segunda hoja extraída de mi saco de lana. Los informes del director médico de la Clínica de la Sierra exigen la ratificación de un perito judicial independiente de la Comunidad de Andalucía, y el hombre que ocupa esa plaza de inspección resulta ser un viejo compañero de mi promoción de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Valentina se enderezó de golpe, dejando caer los cubiertos sobre la porcelana con un sonido metálico que hizo que los invitados se removieran en sus asientos con un temor reverente. Sus labios pintados de rojo oscuro se abrieron para formular una réplica, pero no emitió sonido alguno. Sus ojos fijos en el sello oficial del Juzgado de Guardia de Sevilla delataban que acababa de comprender la magnitud de la demolición jurídica que yo había estado diseñando a sus espaldas durante los últimos 3 días. Javier levantó el rostro ceroso, con las lágrimas surcando la piel de sus pómulos, mirando a su esposa con un resentimiento sordo que empezó a brotar desde lo más profundo de su humillación pública. Me dijiste que todo estaba controlado, Valentina. Me juraste que las deudas de los salones de Madrid se pagarían con el fondo de inversión de Marbella y que mi padre nunca tendría acceso a las notificaciones notariales del registro de la propiedad, exclamó con un hilo de voz quebrado por los sollozos del pánico latente. «Cállate, pedazo de idiota», gritó Valentina, perdiendo por completo la compostura y golpeando el borde de la mesa con la palma de la mano, haciendo temblar los candelabros de plata que iluminaban la estancia. Se volvió hacia mí con una mirada cargada de un odio ancestral, desprovista de cualquier camuflaje familiar. Tienes 63 años, Alejandro, y estás solo en esta mansión vacía de los Remedios. Crees que has ganado porque tienes unos papeles firmados por tus viejos amigos del juzgado, pero la constructora no se sostiene sin el relevo generacional que Javier representa ante los bancos de Sevilla. La constructora se sostiene sobre la solvencia de mis avales personales y las tierras agrícolas que tú pretendías malvender, Valentina, repliqué, manteniendo la columna recta pegada al respaldo de mi silla, transmitiendo la frialdad del hormigón armado en cada una de mis palabras pausadas. He firmado esta misma tarde la revocación fulminante de todos los poderes societarios de Javier dentro de la firma, una orden que ya ha sido notificada al Registro Mercantil de Andalucía y que deja a tu esposo con la única condición de un empleado en prácticas sujeto a despido inmediato por causa grave de desfalco. Manuel, el más antiguo de los contratistas invitados, se levantó lentamente de su silla, colocándose la servilleta sobre la caoba con un respeto solemne hacia mi figura. Alejandro, creo que es el momento de que os dejemos a solas para solucionar estos asuntos de la estirpe. Nosotros ya hemos visto suficiente por esta noche, formuló, haciendo un ademán a sus 2 compañeros para moverse hacia el vestíbulo de la entrada. Yo asentí con la cabeza en silencio, agradeciendo la discreción de los hombres que me habían acompañado en las zanjas y en los andamios de las grandes obras de la provincia. Cuando la puerta principal de la casa se cerró con un eco sordo que recorrió los pasillos en penumbra, el comedor quedó sumido en un mutismo asfixiante, interrumpido únicamente por los sollozos rítmicos de Javier y el sonido de la cera que continuaba cayendo sobre el metal del candelabro. Valentina permanecía de pie, con los brazos cruzados, respirando de forma agitada mientras contemplaba las hojas manuscritas que el vino tinto continuaba devorando sobre el mantel de hilo. Me acerqué lentamente hacia la posición de mi hijo, apoyando mis manos viejas y llenas de callos sobre sus hombros encorvados, sintiendo el temblor involuntario de sus músculos bajo la tela fina de su traje de diseño italiano. La demolición de una vida empieza siempre por una pequeña mentira en los cimientos, Javier, susurré cerca de su oído, con una voz desprovista de ira, pero cargada con el peso definitivo de una sentencia judicial.
Pero lo que vuestro auditor no descubrió en las cuentas de Sevilla, y lo que tu esposa nunca se molestó en revisar en los documentos del Registro Mercantil de Madrid, es la existencia de una tercera firma en las pólizas de aval que introdujimos esta misma mañana. Valentina abrió los ojos con desorbitación al escuchar el nombre de la entidad que mencioné a continuación, un detalle que no figuraba en ninguna de las copias del sobre y que abría una dimensión del problema que ninguno de los dos había alcanzado a prever. El estruendo de un rayo lejano hizo vibrar las vetustas ventanas de madera de la mansión, seguido por el tintineo apresurado de las cucharillas de plata sobre los platos vacíos. Valentina dio un paso hacia atrás, tropezando con la pata de su propia silla, mientras el nombre de la agencia tributaria y del Banco de España que yo acababa de pronunciar flotaba en el aire estancado del comedor como una densa capa de neblina invernal. Javier levantó la cabeza despacio, con los ojos inyectados en sangre y las comisuras de los labios cubiertas por una saliva pastosa que delataba la sequedad absoluta de su boca ante la mención de las autoridades fiscales. ¿Qué significa esa tercera firma, Alejandro? Habla de una vez, deja de jugar con los silencios como hacías en las reuniones de la constructora, exigió Valentina, con un hilo de voz áspero que raspaba las paredes decoradas con azulejos antiguos, desprovista ya de cualquier vestigio de control emocional. Para entender la dimensión exacta de la ratificación legal que sostenía en mis manos, era necesario regresar al despacho de mi viejo amigo y abogado tributarista, Mateo Garrido, situado en una tercera planta de la transitada Plaza Nueva de Sevilla. El viernes por la mañana, apenas 36 horas antes del banquete de mi cumpleaños, me encontraba sentado frente a su escritorio de caoba, rodeado por montañas de expedientes encuadernados en piel que olían a papel viejo, café cargado y tinta fresca. Mateo, un hombre de sienes plateadas que miraba el mundo con la precisión quirúrgica de quien ha pasado 40 años desarmando fraudes financieros en la Comunidad de Andalucía, se ajustó los anteojos y deslizó un informe pericial caligráfico sobre el tapete verde. La deconstrucción de las cuentas de la constructora Ortega revela una vía de agua que supera con creces lo que un simple descuido administrativo podría justificar, Alejandro, me había dicho Mateo, señalando con el capuchón de su estilográfica las columnas impresas en tinta roja. Tu hijo Javier y tu nora Valentina no solo han modificado tu firma digital en las solicitudes de las hipotecas agrarias de Sevilla, han abierto una cuenta puente no declarada en una entidad bancaria extranjera, utilizando el CIF de tu empresa principal como aval colateral de una serie de pagarés vencidos que acumulaban en los salones de Madrid. El informe técnico arrojaba una cifra demoledora: 180.000 euros exactos, extraídos mediante transferencias fraccionadas de 10.000 euros durante los últimos 18 meses, movimientos diseñados para esquivar las alertas automáticas del Departamento de Auditoría Interna de la firma. Cada firma falsa colocada en los pagarés representaba una jornada de trabajo que ellos habían decidido borrar de mi contabilidad personal, asumiendo que mi frugalidad de viejo constructor me impediría revisar el estado de los fondos reservados en las sucursales de la Avenida de la Constitución. Pero la podredumbre no termina en los números del banco, viejo amigo, continuó Mateo, inclinándose hacia adelante con una gravedad que hizo que el pulso de mis manos cajeadoras se detuviera por completo. Para asegurar el flujo del capital sin levantar sospechas mutuas, Valentina instaló un software de duplicación de pantallas en el terminal informático de tu propio despacho doméstico. Ella sabía cada noche qué documentos revisabas, qué escrituras consultabas y a qué hora apagabas las luces de la planta de baja. Al escuchar aquella revelación en el silencio del despacho de Mateo, sentí como el peso de las vigas que había levantado durante mi carrera se transformaba en una losa biológica que me oprimía el esternón. La intimidad de mi hogar, el santuario donde recordaba a mi difunta esposa entre planos y libros de cálculo estructural, había sido vulnerada por los ojos tecnológicos de una advenediza que medía mis rutinas para calcular el día exacto de mi confinamiento definitivo. Fue en ese momento cuando Mateo me propuso colocar una última pieza en la armadura de nuestro contraataque.
un dispositivo de grabación ambiental autorizado por el juzgado de guardia, instalado discretamente en el propio comedor de mi casa durante las labores de limpieza previas al banquete. Escucha esto, Alejandro, porque es la prueba de cargo que cerrará la estructura del proceso penal sin dejar margen a los abogados de la defensa, pronunció Mateo, presionando el mando de un pequeño reproductor digital que descansaba sobre la mesa. La grabación de audio comenzó con el ruido característico de los cubiertos de plata siendo ordenados sobre el mantel, seguido por los pasos rápidos de Valentina cruzando el pasillo de la entrada de mi casa el día anterior. El viejo está revisando los planos de las hectáreas de olivar del Aljarafe, Javier, pero su firma en el testamento ya no tiene valor ante la modificación que depositamos en la Notaría de Madrid, decía la voz de mi nora, con una claridad gélida que me provocó un escalofrío en la raíz del cuello. Mañana en la cena de su cumpleaños, en cuanto levante la copa para el brindis, le entregaremos la documentación de la Procuración General combinada con los informes del director médico del Centro de la Sierra. Firmará por puro cansancio delante de sus antiguos colegas, y el lunes las tierras estarán a nuestro nombre para saldar la cuenta del procurador de los salones de juego. No sé si sea la forma correcta de actuar, Valentina. Su mirada me sigue intimidando como cuando bajaba a revisar el hormigón de las obras de la delegación, había respondido Javier, con esa voz floja, vacilante, desprovista de cualquier rastro de la dignidad que su madre intentó inculcarle durante su infancia en Sevilla. Si descubre la cuenta puente no declarada antes de que el notario valide el traslado a la clínica, la Fiscalía intervendrá el patrimonio familiar de inmediato. Tu padre es un cascarón que se sostiene por pura inercia, Javier, un viejo terco que ya no sabe en qué día de la semana vive y que confunde los extractos bancarios con facturas viejas de material de cimentación, replicó Valentina, soltando esa misma risa corta y despectiva que hace unos minutos había resonado en la cabecera de la mesa de cumpleaños. El lunes a primera hora, los euros estarán transferidos al mediador de Madrid, y el viejo estará contemplando los pinos de la sierra desde la ventana de su habitación privada, bien lejos de nuestro progreso financiero. La reproducción del audio se extinguió en el comedor de mi casa, dejando tras de sí un vacío asfixiante que solo era quebrado por el goteo de la cera fundida sobre el metal del candelabro y los espasmos rítmicos de los hombros de Javier, quien continuaba sollozando con la cabeza hundida entre las manos. Valentina permanecía estática, con la piel del rostro crispada por una contracción muscular que le desfiguraba las facciones elegantes, contemplando el pequeño reproductor digital que yo había extraído del sobre color crema y colocado sobre el mantel de hilo manchado de vino tinto. Esa grabación destruye cualquier posibilidad de defensa por enajenación cognitiva o por error de administración de la sociedad, Valentina, formulé, manteniendo mi columna recta y la voz firme, plana, proyectando la dureza del hormigón cuando alcanza su máxima resistencia estructural tras el fraguado. Mateo Garrido ya ha presentado la denuncia formal ante la Delegación de Delitos Económicos de la Policía Nacional de Sevilla, acompañada por los informes de la auditoría de las cuentas y las certificaciones de las firmas falsificadas en las hipotecas agrarias. Javier se deslizó lentamente de su silla de nogal, cayendo de rodillas sobre las losas del suelo del comedor, arrastrando consigo la servilleta de hilo que terminó por mancharse con el vino derramado. Se aferró al dobladillo de mi chaqueta de lana gris con unos dedos espasmódicos que buscaban la compasión que él mismo me había denegado al planificar mi destierro hacia la clínica de la sierra. «Perdóname, papá. Yo no quería llegar a este extremo. Te lo juro por la memoria de mi madre», exclamó con un llanto ahogado que provocaba una vibración patética en la estancia vacía. Valentina me convenció de que los usureros de los salones de Madrid vendrían a por mi vida si no entregábamos las escrituras de las tierras de olivos como garantía de los pagarés vencidos. «Cállate de una vez, maldito cobarde arrastrado», rugió Valentina, perdiendo el último vestigio de cordura corporativa y pateando los restos de la silla de Javier, con los ojos inyectados en un odio puro que ya no necesitaba contención alguna. Se volvió hacia mí, señalándome con un dedo índice cuyos anillos caros centelleaban bajo la luz de las velas consumidas.
Crees que has ganado este asalto porque tienes unas cintas grabadas en la intimidad de tu cocina, Alejandro Ortega. Pero la constructora se hunde mañana por la mañana en cuanto los proveedores de Sevilla se enteren de que las pólizas de crédito están bloqueadas por una investigación judicial de la Fiscalía. La constructora no se va a hundir, Valentina, porque los proveedores confían en la firma de Alejandro Ortega desde hace 40 años, no en las modificaciones caligráficas de dos delincuentes que malgastan el patrimonio familiar en las noches de Madrid, respondí, apartando el saco de lana del agarre tembloroso de mi hijo con un movimiento seco y digno, dando un paso hacia el centro de la estancia. Lo que vuestro asesor financiero no calculó al abrir la cuenta puente en el extranjero, y lo que tú diste por sentado al duplicar la pantalla de mi terminal informático, es que la titularidad última de las acciones societarias, con derecho a voto absoluto, nunca estuvo en manos de la dirección de operaciones que Javier ostentaba. Me detuve frente al ventanal que da al jardín, contemplando cómo las luces rojas y azules de dos vehículos que avanzaban por la calle de los Remedios, sin activar las sirenas, comenzaban a reflejarse en los cristales surcados por la lluvia torrencial. Saqué de mi bolsillo el teléfono móvil, presionando una tecla rápida de marcación directa que conectaba con el vestíbulo de la entrada de la casa, donde el silencio de la noche aguardaba la orden definitiva del presidente del Consejo. Valentina contuvo el aliento de forma súbita, girando la cabeza hacia el pasillo de la entrada al escuchar el sonido sordo de unos pasos firmes que hacían crujir la madera de la entrada. Unos pasos que no pertenecían a los contratistas que se habían marchado minutos antes, sino a una presencia que transportaba consigo una carpeta de expedientes judiciales que abría un abismo que ninguno de los dos había alcanzado a prever en sus planos de demolición. El rozar metálico de un paraguas goteando contra el paragüero de bronce del vestíbulo retumbó en la quietud de la casa, anunciando la entrada de unos pasos pesados que hacían crujir el parqué del pasillo con una cadencia castrense. Valentina contuvo el aliento, girando el cuello con una rigidez zoológica hacia el umbral del comedor, mientras sus dedos, entumecidos por la furia, se desclavaban lentamente de la mesa de nogal. La silueta del inspector principal del Grupo de Delitos Económicos de Sevilla, flanqueada por la figura imponente de mi abogado Mateo Garrido, se recortó contra la luz tenue de la entrada, transportando una carpeta de cuero oscuro que contenía las órdenes de incautación judicial emitidas apenas unas horas antes. «Buenas noches, señores», pronunció la voz de Mateo, un tono que carecía de cualquier rastro de cordialidad festiva y que cayó sobre la estancia con la frialdad de una losa de hormigón recién desmoldada. «Siento interrumpir los postres de tu 63º aniversario, Alejandro, pero la delegación policial ya ha completado la comprobación de los servidores centrales de la constructora, y la documentación civil está lista para ser ejecutada en este mismo instante». Minora dio un paso hacia atrás, con la espalda encorvada y los labios trémulos, mirando la insignia oficial que el inspector portaba en el cinturón de su abrigo mojado con una expresión de absoluto desmoronamiento. Javier, que continuaba de rodillas sobre las losas del suelo, no intentó levantarse. Se limitó a esconder el rostro entre los brazos, sollozando con una debilidad biológica que terminaba por sepultar cualquier vestigio del apellido que yo le había otorgado para transitar por el mundo de la ingeniería. La preparación minuciosa de este contraataque técnico se había gestado durante las 72 horas previas, un periodo en el que mi mente de calculista de estructuras operó en un estado de calma gélida, midiendo cada vector de la agresión patrimonial que se ejecutaba en la intimidad de mi despacho doméstico. Tras recibir las primeras pruebas caligráficas de las firmas modificadas en las hipotecas agrarias de Sevilla, supe que no podía permitir que la ira caliente nublara el diseño de mi respuesta legal. Un constructor sabe que ante un pilar agrietado por la codicia no se realiza un parche superficial, se organiza una demolición controlada que limpie el terreno hasta los cimientos maestrantes. Fui directo a la sede central de la entidad bancaria que gestionaba los fondos de reserva de mi constructora, una oficina de techos altos y mármol oscuro situada en la concurrida Avenida de la Constitución. Allí, reunido con el director regional,
y con Mateo Garrido bajo el amparo del secreto profesional, procedí a firmar la revocación fulminante de todas las autorizaciones de disposición de capital que Javier poseía en calidad de director de operaciones. Cada trazo de mi pluma fuente sobre las órdenes de bloqueo representaba la colocación de un puntal de acero para asegurar que los euros acumulados durante 4 décadas de jornadas inclementes no siguieran desviándose hacia las deudas acumuladas en los salones de Madrid. Hemos verificado la existencia de la cuenta puente en el extranjero, Alejandro, me había explicado el director bancario, mostrando en la pantalla de su terminal informático una serie de conexiones digitales que coincidían exactamente con las horas en que Valentina duplicaba el monitor de mi ordenador doméstico. Tu nora utilizó las claves del área administrativa para emitir pagarés garantizados con el patrimonio de tus fincas de olivos, asumiendo que el proceso de validación notarial tardaría semanas en llegar a tus manos por pura inercia burocrática. Al cruzar los datos con la agencia tributaria, la alerta por fraude fiscal se ha activado de forma automática en toda la comunidad de Andalucía. Con esa certificación técnica bajo el brazo, Mateo y yo acudimos al juzgado de guardia de Sevilla para registrar la denuncia penal por falsificación documental, desfalco societario y estafa continuada en grado de tentativa. La gravedad de los audios grabados por el dispositivo ambiental, donde Valentina y Javier discutían mi confinamiento médico en la clínica de la Sierra para malvender las tierras agrícolas del Aljarafe, disipó cualquier duda en el ánimo del juez instructor. En menos de 6 horas, la Fiscalía firmó las órdenes de registro de la vivienda de la pareja y el decreto de desahucio inmediato de la cobertura de lujo situada en el centro de la capital andaluza, una propiedad cuya titularidad última pertenecía a mi empresa patrimonial y por la que ellos nunca habían pagado un solo euro de alquiler. El plano de la demolición jurídica está completo, Alejandro, me había dicho Mateo esa misma tarde, mientras caminábamos bajo la llovizna por los alrededores de la Plaza Nueva. Solo necesitamos que la cena de tu cumpleaños transcurra con normalidad aparente hasta el momento del brindis. Deja que saquen su soberbia a la luz. Cuanto más alto levanten la copa de la humillación, más definitivo será el impacto de las fuerzas del orden cuando irrumpan en el comedor. Retornando al presente de la estancia, el inspector de delitos económicos avanzó hacia la mesa, deteniéndose justo al lado de la mancha de vino tinto que continuaba extendiéndose por el mantel de hilo blanco como un estigma de la vileza familiar. Sacó de su carpeta de piel un documento con el membrete oficial del Poder Judicial de la Nación y lo extendió con extrema parsimonia frente a los ojos desencajados de Valentina, obligándola a contemplar los sellos de tinta azul que decretaban el fin de su impunidad corporativa. Doña Valentina Rubio, pronunció el oficial con un tono neutro, técnico, desprovisto de cualquier rastro de emoción o animadversión personal. Queda usted formalmente notificada del inicio de la instrucción penal por delitos contra el patrimonio, falsificación de firmas mercantiles y estafa cualificada. Asimismo, se le hace entrega de la orden judicial de lanzamiento y desalojo de la vivienda ocupada en la calle San Fernando, disponiendo de un plazo improrrogable de 24 horas para retirar sus enseres personales antes del precintado de la propiedad por las fuerzas de seguridad. Mi nora dejó caer los brazos a lo largo del cuerpo, con los dedos rígidos y la mandíbula desencajada, perdiendo el último rastro del barniz de sofisticación que había intentado sostener durante los 4 años de su matrimonio con Javier. Miró a su esposo, que continuaba sollozando de rodillas sobre las losas del suelo, y una mueca de absoluto desprecio le deformó las facciones, dándose cuenta de que el aliado que había escogido para asaltar mi imperio no era más que un cascarón blando que se desmoronaba ante la primera presión real de la justicia. «Esto es una venganza de viejo demente, Alejandro», gritó ella, volviéndose hacia mí con una voz rota, desgarrada por el pánico de verse arruinada antes de que terminara la noche. «Has utilizado a tus antiguos amigos de los juzgados de Sevilla para destruir la carrera de Javier y para dejar a tu propio hijo en la calle. La constructora se va a quedar sin financiación en cuanto los bancos se enteren de que has denunciado a la dirección de operaciones de tu propia firma.
La financiación de la firma depende de la solvencia de mis tierras y del respeto que los contratistas de Andalucía tienen por este cabello canoso, Valentina, no de los pagarés falsificados que tu esposo firmaba en las noches de Madrid. Respondí, manteniendo mi posición en la cabecera de la mesa, con la columna recta y las manos entrelazadas a la espalda, proyectando la imperturbabilidad de un pilar de hormigón que soporta el peso de una tormenta. Javier ha dejado de pertenecer a la estructura de la empresa desde las 4 de la tarde de hoy. No hay relevo generacional para los delincuentes en la estirpe de los Ortega. El inspector se giró entonces hacia mi hijo, sacando un segundo juego de folios de la carpeta de cuero oscuro, mientras Mateo Garrido se situaba a mi lado, observando el desenlace con la severidad de un juez que asiste a la ejecución de una sentencia necesaria. «Don Javier Ortega», continuó el oficial, agachándose levemente para colocar el papel cerca de los dedos temblorosos de mi muchacho. «Tiene usted la obligación legal de presentarse mañana a las 10 de la mañana en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla para prestar declaración en calidad de investigado, con la advertencia expresa de que cualquier intento de abandono del territorio de la comunidad autónoma o de destrucción de soportes informáticos derivará en una orden de prisión preventiva inmediata». Javier levantó el rostro ceroso, con las lágrimas limpiando el polvo de las losas de sus pómulos, y miró fijamente el documento que decretaba el fin de su estatus de ingeniero de éxito, comprendiendo que la red de seguridad patrimonial que su padre le había colocado desde la infancia acababa de ser retirada de forma definitiva por sus propias acciones. «Papá, por favor, detén esto», suplicó con una voz rota que provocó una vibración patética en el comedor vacío. «Valentina me obligó a transferir los euros de la cuenta puente. Me juró que los usureros de Madrid le harían daño a nuestro futuro si no entregábamos las escrituras de los Olivos como aval. El perdón no borra la deconstrucción de la confianza, Javier», respondí con una voz baja, densa, desprovista de ira, pero cargada con la finalidad de un muro de contención definitivo. «Mañana empezará el proceso penal que tú mismo has diseñado con cada firma modificada y con cada mentira pronunciada en esta mesa de cumpleaños. Es hora de que aprendas el valor de la gravedad en un suelo que ya no va a amortiguar tu caída». El inspector hizo una señal a los 2 agentes civiles que aguardaban en el porche exterior de la mansión, ordenándoles acompañar a Valentina hacia el vehículo para proceder a la entrega formal de las actas de incautación de sus ordenadores portátiles en su domicilio de la calle San Fernando. Minora se dio la vuelta sin mirar a Javier, caminando hacia el vestíbulo con pasos rígidos y la cabeza gacha, arrastrando la tela de su vestido oscuro por el parqué en mitad del silencio asfixiante que había regresado a la estancia de los Remedios. Cuando el sonido de los motores de los coches policiales se alejó por la avenida, rompiendo el eco de la llovizna nocturna, me quedé a solas con mi hijo en el comedor señorial, rodeado por los escombros de la cena de mi 63º aniversario. Las velas estaban a punto de extinguirse en los candelabros de plata, dejando caer las últimas gotas de cera sobre el mantel manchado de Rioja, mientras el reloj de péndulo continuaba marcando las horas con una precisión indiferente al dolor de la estirpe. Javier permanecía en el suelo inmóvil, con la cabeza apoyada contra la madera de la mesa, un reflejo patético de la destrucción de un apellido que había tardado una vida entera en cimentarse. Me acerqué lentamente hacia el escritorio de caoba de la esquina de la estancia, donde reposaba mi vieja cartera de arquitecto, y extraje un último folio oficial que no le había mostrado al inspector ni a Mateo Garrido durante la reunión de la tarde. Era una comunicación de carácter confidencial, remitida desde una notaría de la ciudad de Badajoz, un documento que contenía una serie de firmas y de transferencias de titularidad previas al matrimonio de Javier, revelando una conexión patrimonial oculta que Valentina había establecido con una sociedad instrumental mucho antes de pisar por primera vez las oficinas centrales de mi constructora en Sevilla. El crujido del papel notarial de Badajoz, al desplegarse sobre la esquina despejada de la caoba, interrumpió el murmullo de la lluvia, que comenzaba a remitir tras el paso del frente sobre el barrio de los Remedios. Javier alzó los ojos,
limpiándose de manera torpe el rastro de las lágrimas con el puño de su camisa desabrochada, mientras contemplaba el nuevo documento que yo acababa de situar bajo el haz de luz menguante de la última vela. Sus labios se movieron sin emitir sonido, reconociendo las grafías de una escritura pública que databa de meses antes de su enlace eclesiástico con Valentina Rubio en la iglesia de Santa Ana. Levántate del suelo, Javier, y asume el peso de tu propia incompetencia estructural de la misma forma en que un ingeniero asume el colapso de un viaducto mal calculado, ordené, manteniendo mis manos entrelazadas a la espalda, permitiendo que la rigidez de mi voz de cantero llenara el vacío del comedor señorial. Mi hijo se incorporó de forma pesada, arrastrando las botas sobre las losas manchadas de vino tinto, hasta dejarse caer en la silla de nogal que Manuel había ocupado horas antes, con los hombros hundidos bajo la tela de su traje de diseño italiano. El documento que descansaba entre nosotros contenía una verdad que modificaba por completo la perspectiva del desfalco societario que habíamos estado auditando junto a Mateo Garrido. Aquella certificación notarial de la provincia de Badajoz demostraba que Valentina no se había acercado a mi hijo por un deslumbramiento afectivo casual en las recepciones de Sevilla, sino siguiendo un plano de asalto patrimonial trazado mucho antes de que su firma administrativa fuera estampada en los libros de mi constructora. Una sociedad instrumental denominada Inversiones del Guadiana, cuya administradora única resultaba ser la propia Valentina Rubio, aparecía como la beneficiaria original de una opción de compra oculta sobre las hectáreas de olivar del Aljarafe, un contrato con firmas cruzadas que involucraba un nombre que me obligó a contraer los músculos de la mandíbula. Miras este papel con sorpresa, Javier, porque asumías que tu esposa compartía contigo el secreto de cada euro desviado hacia los salones de juego de Madrid. Pronuncié, dando un paso corto hacia la mesa y apoyando los nudillos sobre el mantel de hilo para forzar a mi muchacho a sostener el encuentro de nuestras pupilas. Creías que eras el estratega de una farsa compartida para salvar tu pellejo ante los prestamistas privados de la capital, sin darte cuenta de que Valentina ya había tasado el valor de tu apellido en el mercado de subastas notariales antes de que le compraras el anillo de diamantes en la joyería de la Plaza Nueva. Javier extendió los dedos hacia el folio de Badajoz, leyendo las líneas donde se especificaban las cláusulas de rescisión forzosa de la constructora Ortega en caso de incapacidad médica del socio mayoritario, un detalle técnico que encajaba de manera perfecta con los informes de evaluación cognitiva que el director de la Clínica de la Sierra tenía preparados en su carpeta de piel negra. Su rostro pasó de la palidez cerosa a una contracción de estupor absoluto, dándose cuenta de que el software de duplicación de pantallas que Valentina instaló en mi ordenador doméstico no solo servía para vigilar mis extractos bancarios, sino para controlar los plazos de una maniobra de absorción societaria que lo excluía a él de cualquier beneficio posterior al confinamiento de su propio padre. Ella me juró que este documento de Badajoz era una antigua liquidación hereditaria de su familia de Extremadura, papá, balbuceó Javier con una voz rota que parecía el susurro de una estructura de madera vieja cuando cede ante la carga del invierno. Me dijo que si firmábamos la Procuración Médica General durante el banquete de tu cumpleaños, el Banco de Sevilla detendría los embargos sobre las participaciones y podríamos refinanciar la deuda de Madrid a través de una ampliación de capital controlada por nosotros dos. Nunca hubo un nosotros dos en los planos de Valentina, Javier, repliqué, manteniendo la compostura fija, sintiendo la solidez del hormigón armado en cada palabra que salía de mi pecho hacia la penumbra del comedor. Fuiste el instrumento dócil, el ariete mecánico que ella utilizó para perforar la blindaje legal de mi firma sin levantar las alarmas del Consejo de Administración. Te convertiste en un falsificador caligráfico para complacer a una mujer que ya tenía pactada la entrega de mis tierras agrícolas con un tercer inversor de la Comunidad de Madrid. El timbre del teléfono móvil de Javier, olvidado sobre el mantel cerca de la gran mancha púrpura de Rioja, comenzó a vibrar con una intensidad sorda que hizo tintinear los cristales de la lámpara superior. La pantalla se iluminó con el nombre de Valentina, una llamada que llegaba desde el domicilio precintado de la calle San Fernando,
donde los agentes de la Policía Nacional de Sevilla debían estar concluyendo el inventario de los soportes informáticos del área administrativa. Javier estiró el brazo para tomar el aparato, buscando con la mirada una autorización en mis ojos que ya no le pertenecía. Pero mi mano vieja y calejada se anticipó, presionando el botón de altavoz con un movimiento pausado y definitivo. «Javier, contesta de una vez y sal de esa mansión antes de que tu padre archive las actas de transferencia del Banco de España», gritó la voz de Valentina a través del altavoz, desprovista de cualquier vestigio de la elegancia que solía impostar en los almuerzos dominicales, con un fondo de ruidos de puertas azotándose y pasos apresurados sobre el parqué. «El inspector de delitos económicos ha ordenado el bloqueo de mis cuentas particulares en Badajoz, pero la clave de acceso de la cuenta Puente Extranjera sigue activa en la terminal de la constructora. Tienes que ir al despacho del centro ahora mismo y ejecutar el borrado de los metadatos antes de que Mateo Garrido entregue las copias certificadas al juez de instrucción». Javier miró el teléfono sobre la caoba. Luego me miró a mí, contemplando mis manos que tantas veces le habían sostenido los planos de ingeniería durante sus noches de estudio universitario. Y por primera vez en toda la velada, el peso de la dignidad del apellido Ortega pareció encontrar un resquicio de sustentación en su columna encorvada. «No voy a ir a ninguna sucursal, Valentina», respondió mi hijo, con un tono que, aunque tembloroso, poseía una firmeza inédita que hizo que el llanto cesara por completo en sus pómulos. «Mi padre tiene cada extracto resaltado en amarillo sobre la mesa y la policía ya conoce el desvío de los 180.000 euros. Esto se ha terminado para los dos». Un silencio gélido llegó desde el otro lado de la línea, un silencio de 3 latidos que pareció congelar el aire del comedor antes de que la voz de Minora regresara convertida en un susurro cargado de una amenaza inminente. «Eres un cobarde arrastrado idéntico al viejo arquitecto que te crió, Javier, pero cometéis un error de cálculo imperdonable al asumir que la Fiscalía de Sevilla se limitará a revisar los balances de la constructora», escupió ella, con una frialdad que me obligó a enderezar la espalda por completo. «Si yo caigo mañana ante el tribunal de la Audiencia Provincial, la documentación que deposité en la Notaría de Madrid sobre la licitación del puente del Aljarafe saldrá a la luz pública, y entonces veremos quién es el verdadero delincuente de esta estirpe». La comunicación se cortó con un chasquido electrónico seco, dejando en la estancia de los remedios el eco de una acusación que apuntaba hacia el centro de mi propia trayectoria profesional. Javier se levantó de la silla de nogal, con los ojos abiertos por una sorpresa que superaba su pánico anterior, fijando su atención en las copias notariales de Badajoz que continuaban extendidas bajo la luz menguante de las velas de mi 63º cumpleaños. El nombre de la licitación del puente del Aljarafe, el último gran proyecto de infraestructura que yo había avisado antes de mi jubilación anticipada de la firma, guardaba un código de archivo que figuraba manuscrito en el margen inferior del folio, una anotación realizada con una tinta azul descolorida que yo reconocí al instante de mi propio puño y letra. Me acerqué al ventanal del jardín, observando cómo la llovizna terminaba de disolverse bajo las primeras luces grises del alba que comenzaban a clarear el horizonte sobre los tejados de Sevilla, tiñendo el agua acumulada en las hojas de los naranjos de un tono plateado y nítido. Saqué mi pluma fuente de oro del bolsillo de mi saco de lana gris, clavando la mirada en el plumín desgastado por tantas firmas de contratos de hormigón y estructuras que hoy sostenían el tránsito de miles de personas en la provincia. «Prepara tu abrigo, Javier», pronuncié sin girarme hacia la posición de mi hijo, manteniendo mi voz plana, desprovista de la debilidad del dolor familiar, pero concentrada en la resolución definitiva de un plano maestro que requería una última verificación técnica. La comparecencia de las 10 de la mañana en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla ya no será un simple trámite de investigación contable sobre tu desfalco societario. Vamos a tener que desarmar un pilar que tu esposa colocó en los cimientos de nuestra firma mucho antes de lo que Mateo Garrido sospechaba en sus informes fiscales. Mi hijo asintió en silencio, tomando su chaqueta del respaldo con unas manos que por primera vez en toda la noche
dejaron de temblar al comprender que la demolición de la verdad nos obligaría a descender juntos hasta la zona más profunda de la zanja. El vapor blanquecino de mi taza de café recién filtrado se elevaba perezosamente en el aire nítido de la mañana, dispersándose hacia el porche de madera de la finca, donde los primeros rayos del sol andaluz comenzaban a secar la humedad de la tierra cultivada. Las hojas verdes de los olivos centenarios brillaban con un tono plateado bajo la luz limpia del amanecer, balanceándose suavemente con la brisa fresca que soplaba desde las colinas de Sevilla. Sostenía el recipiente de cerámica entre mis manos ásperas, disfrutando del silencio absoluto que rodeaba las 3 hectáreas de mi propiedad, un mutismo reparador que se había convertido en el cimiento de mi nueva existencia, alejado del asfalto de los remedios. El tic-tac lejano de un reloj de pared y el canto de los pájaros en las ramas eran los únicos sonidos que quebraban la paz reconquistada, una calma que 14 meses atrás parecía una imposibilidad mecánica en mitad del colapso estructural de mi estirpe. «Su café está en el punto exacto de temperatura, don Alejandro», pronunció la voz de Diego, el capataz que se encargaba de la gestión de la recogida de la aceituna, aproximándose al porche con un fajo de albaranes de entrega en la mano. Los camiones de la cooperativa ya han salido hacia la almazara central de la provincia. El tonelaje de esta semana ha superado las previsiones del trimestre y los pagos correspondientes se han ingresado de forma directa en la cuenta de la sociedad principal. Asentí con la cabeza, dando un sorbo pausado al líquido negro y amargo, sintiendo cómo el calor descendía por mi garganta mientras dejaba los documentos sobre la mesa de madera rústica, firmados con mi viejo bolígrafo de oro. La resolución definitiva de la tormenta jurídica, que se había desencadenado la noche de mi 63º cumpleaños, había exigido un tránsito largo por los tribunales de la Audiencia Provincial de Sevilla, una auditoría humana donde cada viga de la mentira tuvo que ser desmontada ante los ojos del juez instructor. Valentina Rubio había intentado utilizar la supuesta falsificación de la licitación del puente del Aljarafe como su última escotilla de escape defensiva, una amenaza gélida que se desmoronó en cuanto Mateo Garrido presentó los planos originales visados ante la Delegación de Obras Públicas. Aquella anotación con tinta azul descolorida no era un indicio de corrupción, sino la prueba técnica de que yo mismo había vetado una subcontratación fraudulenta que Valentina intentó introducir mediante una empresa pantalla de Badajoz meses antes de conocer a mi hijo. La caída de mi nora ante el Tribunal de Justicia fue absoluta, desprovista de cualquier vestigio de la soberbia corporativa con la que había levantado la copa en mi cena de aniversario. El cruce de los datos informáticos de los servidores centrales de la constructora con las investigaciones de la agencia tributaria demostró que ella era la arquitecta maestrante de una red de desvío de capital que superaba los límites de la comunidad autónoma. Valentina Rubio fue condenada a una pena de 8 años de prisión efectiva por delitos de estafa cualificada, falsificación continuada de firmas mercantiles y fraude fiscal, sin derecho a beneficios de libertad condicional debido al riesgo de fuga detectado por sus conexiones en el extranjero. Las coberturas de lujo de la calle San Fernando fueron embargadas por mandato judicial para cubrir la restitución de los 180.000 euros extraídos de las cuentas de mi constructora, una liquidación patrimonial que dejó a la advenediza en la ruina absoluta antes de que terminara la primavera. Javier, mi única descendencia, recibió una sentencia de 3 años de prisión condicional, una resolución que el magistrado otorgó atendiendo a su colaboración voluntaria en el desciframiento del software de duplicación de pantallas y a su arrepentimiento sincero manifestado desde la Jefatura Superior de Policía. La ley de la deconstrucción penal le obligó a asumir una orden de inhabilitación profesional absoluta para el ejercicio de cargos de dirección de operaciones en cualquier empresa del sector de la ingeniería civil de Andalucía. Quedó despojado de los trajes de diseño italiano, de los vehículos de alta gama financiados por mi firma y de la asignación económica que su madre le había intentado asegurar en las cláusulas de la herencia familiar. Su salida del entorno de opulencia artificial de Sevilla
Fue el primer paso de un fraguado doloroso, una caída de cara contra el lodo de la realidad que yo mismo diseñé para salvar los restos de su carácter debilitado. Mi última interacción física con él se había producido 3 meses atrás, bajo las luces fluorescentes y frías del pasillo central de los juzgados de Sevilla, justo después de que el secretario judicial firmara el acta de conformidad del proceso legal. Javier se había acercado a mi posición con pasos titubeantes, con el rostro demacrado por las noches de insomnio y las manos hundidas en los bolsillos de una chaqueta ordinaria de lana que sustituía a su antiguo guardarropa burgués. Sé que he roto los cimientos de tu confianza, papá, y que no merezco llevar el apellido de los Ortega después de la vileza que permití en tu mesa de cumpleaños, me había susurrado, con un hilo de voz quebrado por los sollozos de la vergüenza real. Yo lo miré fijamente a los ojos, manteniendo mi columna recta y la distancia digna de un viejo constructor que no negocia con los planos de la verdad. El perdón es un trámite interno que he firmado para recuperar mi propia paz en la tierra de los olivos, Javier, pero el perdón no borra la deconstrucción de la deuda. Ahora te toca a ti subir los peldaños de la vida usando tus propios ladrillos, respondí, antes de darle la espalda y caminar hacia la salida sin mirar atrás. Actualmente, Javier se encontraba trabajando como peón de pavimentación en las obras de conservación de las carreteras de la red secundaria de la provincia, cargando botes de mezcla, manejando herramientas pesadas bajo el sol inclemente y ganándose el pan diario con el sudor real de su frente. Había alquilado una habitación modesta en un pueblo del Aljarafe, tomando el autobús de línea cada mañana a las 5 para acudir a los tramos de asfalto donde sus manos, antes finas de despacho, comenzaban a cubrirse de los mismos callos antiguos que definían mi trayectoria profesional. No utilizaba mi nombre para conseguir favores de los capataces, ni mencionaba su antiguo título de ingeniero. Transitaba por el mundo como un esclavo de su propia reconstrucción personal, asumiendo el valor de cada euro que ganaba con la flexión de su espalda. Me levanté de la silla de mimbre del porche, colocándome el casco de obra blanco que descansaba sobre la barandilla, dispuesto a iniciar la inspección matutina de las zanjas de cimentación del nuevo centro de formación agrícola que la Fundación Ortega estaba financiando en las afueras de la localidad. Utilicé los 500.000 euros de la venta de la antigua oficina central de la calle Betis para constituir una red de seguridad técnica para los hijos de los jornaleros de Andalucía, enseñándoles que trabajar la piedra y calcular la resistencia de las estructuras es un oficio de orgullo inquebrantable. Mis botas crujieron sobre la grava del sendero mientras me aproximaba a mi vieja camioneta, sintiendo que cada paso en este suelo limpio me devolvía la fe en las fuerzas de la gravedad que la traición familiar casi me había arrebatado. Giré la cabeza hacia la carretera comarcal que cruzaba frente a la entrada de la finca al escuchar el sonido rítmico y pesado de las apisonadoras mecánicas que trabajaban en el reasfaltado del sector 4 de la vía. A una distancia de apenas 50 metros, oculto tras la línea de los naranjos, pude divisar la silueta de un operario que vestía un chaleco reflectante de color amarillo fosforescente, manchado de alquitrán y polvo de hormigón. Cargaba un pesado tablón de madera sobre sus hombros encorvados, moviéndose con una parsimonia dura, magro y fuerte debido a los meses de jornadas de 10 horas a la intemperie. Era Javier. Detuvo su marcha un instante para limpiarse el sudor de la frente con el dorso del guante cajeador. Levantó la mirada hacia el porche de la finca y cruzó sus pupilas oscuras con las mías a través del cañón de la distancia. No hubo sonrisas ni ademanes de reconciliación teatral en mitad de la mañana. Javier se limitó a realizar un movimiento seco e imperceptible con la cabeza, un asentimiento firme de un trabajador que reconoce la autoridad de otro jefe al final de un turno inclementado. Un saludo de piedra que transmitía un entendimiento terrible pero real. La farsa había concluido, el suelo blando de la especulación se había hundido y él estaba ganándose el derecho a mantenerse de pie sobre sus propios cimientos. Se giró de nuevo hacia la pila de materiales, cargó la herramienta y continuó su marcha bajo el sol andaluz, sin volver a mirar hacia la posición de mi vehículo. Subí a la cabina de la camioneta, que olía a planos viejos, serrín y trabajo honesto.
apoyando las manos sobre el volante, con un suspiro largo que liberó la última tensión alojada en mi esternón. Miré mis palmas envejecidas en el espejo retrovisor. Tenían cicatrices de las sierras y del cemento, pero estaban limpias de la podredumbre del engaño familiar. La demolición había sido dolorosa. La deconstrucción de la estirpe había cobrado su precio en el corazón de un padre, pero la estructura final que se levantaba sobre el terreno era mecánicamente estable y honorable para las generaciones futuras. Soy Alejandro Ortega, tengo 63 años y sigo construyendo, pronuncié en el silencio de la cabina, encendiendo el motor que ronroneó con una vibración agrícola y sólida que hizo eco contra las tapias de la finca. Puse el vehículo en marcha, avanzando lentamente por el camino serpenteante de salida hacia las obras de la fundación, contemplando cómo el horizonte de Sevilla se despejaba por completo de nubes bajo el cielo azul de la mañana. Sin embargo, al sintonizar la frecuencia de la radio local en el salpicadero para comprobar los avisos del tráfico de la provincia, una voz de la Delegación de Obras Públicas interrumpió la emisión con una noticia de última hora que afectaba de forma directa a la titularidad de los terrenos agrícolas que yo acababa de registrar en Badajoz, revelando un decreto del ayuntamiento que ponía en marcha una orden de expropiación forzosa que Mateo Garrido no había alcanzado a prever en sus planos legales.